Hola hermanas, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Es un agrado de parte del Señor poder compartir una palabra, ¿cierto?, de parte de Dios, una palabra dirigida a las damas, ¿cierto?, a las mujeres, y también, ¿por qué no decir muchas veces de varones, jóvenes que puedan estar también viendo el programa y Dios pueda hablar a través de esta palabra y de esta reflexión que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Quiero dar un saludo a todos quienes nos están viendo, pero también con quienes vamos a compartir en este programa de Entre Hermanas del día de hoy, ¿cierto? Nosotros estamos acá, hay dos células de Gualañé, de las damas de Gualañé, así que le voy a pedir aquí a mis hermanas que ellas puedan presentarse, ¿cierto? Yo sé que quizás usted ya las conoce, pero puede que esté sumándose alguien, ¿cierto?, a la transmisión que no conozca, ¿cierto?, a quienes estamos acá, así que voy a pedirle a mis hermanas ahí que puedan presentarse. Hermana Jessica. Hola hermanas, buenos días. Mi nombre es Jessica, soy de la Iglesia Manantial de Vida Gualañé, costurera y madre de 3 hijos. Hola mis hermanos, espero que estén todos muy bien en este día, que puedan estar con nosotras desde el principio hasta el fin. Mi nombre es Marlene González, yo también soy de Gualañé, Manantial de Vida, y queremos estar en este día tratando de aportar un poquito de lo que Dios nos ha ido revelando en este tiempo. Amén. Bueno, mi nombre es Yerusa, ¿cierto? Soy madre, soy esposa, pero por sobre todo soy hija del Señor. Y bueno, también vivo acá en Gualañé y estoy contenta de estar acá, como ya les había mencionado, pero antes de empezar a desarrollar el tema, ¿cierto? Hay algo que nosotros como cristianos siempre hacemos antes de realizar cualquier cosa porque sabemos que es una necesidad para nosotros, no es un protocolo, sino que es una necesidad poder orar y pedirle al Señor que pueda estar en medio de todo lo que hacemos. Y esto no es menor, ¿cierto? Entregar un programa no es menor, así que por lo mismo vamos a pedirle al Señor que pueda estar en medio de este programa, de esta transmisión, que pueda estar con usted en su casa, que pueda abrir su corazón para recibir. Así que yo le voy a pedir a mi hermana Jessica que ella pueda dirigir la oración para comenzar y pueda ahí pedirle al Señor de su presencia para que podamos conversar en este Entre Hermanas. Amén. Amén, hermana. Le voy a pedir que cerramos nuestros ojos, hermanos, donde estemos, donde nos encontremos, para, Señor Padre Santo, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has convocado una vez más, Señor, para dirigirnos, Señor, a otras damas, Señor, a otras mujeres, a otros hermanos, Señor, que pueden estar viendo este programa, Señor. Pero no queremos ser nosotras, Señor, las que hablemos, sino que queremos que sea tu Espíritu, Señor, el que hable a través de nosotras, Señor. Que nos muestres a través de nosotras, Señor, de nuestras vidas, de nuestra vivencia, Señor, tu palabra, Señor, tu espíritu, Señor, que esté en nosotros, Señor. Acompáñanos en este programa, Señor, que sabemos que va a ser de gloria y de edificación para muchas, Señor. Queremos que seas tú, Padre Santo, el que hable a través de nosotras y que guíe a muchas mujeres, Señor, en la senda de la valentía, Señor, pero de tu mano, Señor, porque sabemos que eres tú, Padre, el que nos guía, Señor, y que nos da la valentía para poder seguir adelante, Padre. Sé tú, acompáñanos en todo momento, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria al Señor, ¿cierto? Bueno, mi hermana ahí en la oración podía adelantarnos un poco acerca de lo que iba a tratar, ¿cierto? Este programa, y ahí ella mencionó una palabra muy especial que es la valentía, ¿cierto? Siempre cuando hablamos de valentía o de ser valientes, muchas veces pensamos en algunos varones de la palabra, pero el Señor también nos habla a nosotros como mujeres, como damas, como mujeres del Señor, a ser valientes en este tiempo. Y eso es lo que hoy día queremos compartir con ustedes, algunos testimonios y palabras que han estado obrando en nuestros corazones y ya han obrado en nuestro caminar con el Señor para poder ser valientes. Muchas veces no entendemos que ser valiente no significa no tener temores, sino que
el ser valientes también implica que aún teniendo quizás algunos temores, confiamos y somos valientes para creer en la palabra y sabemos que ella puede romper todo temor y puede abrirnos brecha para nosotros poder seguir caminando. Amén. Entonces yo ahora quiero darles el paso, ¿cierto? No vamos a hacer algunas preguntas, sino que yo les voy a pedir a mis hermanas que ahí puedan quizás mencionar cortito algo que Dios haya obrado relacionado al tema de la valentía, porque todos tenemos diferentes procesos, diferentes situaciones familiares, a veces laborales, personales. Así que yo ahí voy a pedirle primero a mi hermana Jessica que ella pueda contar quizás ahí cortito que, cómo ha sido la valentía, cómo ella se ha visto en temores, en desafíos que quizás Dios ha puesto en su vida y que pueda ahí quizás introducirnos un poco a lo que después ya ella nos irá contando. Bueno, hermana, primero que nada quería leer una palabra, la que está en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esa palabra me ha acompañado mucho en muchos momentos de mi vida, en muchas decisiones que he tenido que tomar, y ha estado siempre ahí, porque me ha pedido que sea valiente. A la mujer que yo consideraba que era la más cobarde, he tenido que ser valiente en tomar decisiones importantes que han beneficiado a mi familia. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Ahí podemos ver que nuestra hermana, ella podría decir que era de una forma antes, ¿cierto? Y que Dios ha ido transformando, ¿cierto? Yo sé que quizás muchas nos sentimos identificadas al decir que antes siempre éramos mujeres temerosas, que muchas veces no nos atrevíamos a hacer algunas cosas, pero que Dios ha ido transformando esa área, que Dios ha ido cambiando y la palabra también nos ha ido empujando, ¿cierto? A ir obrando y a poder también creer y arrebatar algunas cosas, ¿cierto? Que están ahí para nosotros, pero que muchas veces por temores, por inseguridades, no podemos avanzar. Así que mi hermana Marlene, también yo le quiero pedir ahí que usted cortito nos pueda decir cómo ha sido el tema de la valentía para usted, cómo Dios la ha enfrentado a ser valiente. Esta es una cobarde, muy cobarde, que Dios le ha dado a través de su palabra valentía. Yo era una mujer tremendamente cobarde. De hecho, me reía y le compartía a las hermanas porque yo cuando tenía que tomar alguna decisión, yo me acostaba a dormir y dormir y dormía, no tomaba ninguna decisión, dejaba que las cosas fluyeran y pasaran nomás. Y por eso también mi vida era lo que era como un desastre. Pero cuando Dios llega a mi vida, Él me comenzó a dar valentía, pero esta es una valentía que no es mía, esta es una valentía afirmada en Él, porque Él me dice, yo cuando era muy nuevita, el Señor siempre vivía confundida y Dios me dijo que nada me volvería a confundir, que Él no permitiría, si estaba en Él, que nada me confundiría. Y yo le creí, hasta el día de hoy quiero creerle hasta la eternidad, porque si tengo alguna confusión voy a venir aquí a su palabra y Él me va a guiar. Y ha sido Él el que me ha dado la valentía en mi trabajo, en decisiones familiares que han sido muy difíciles y también dentro de la congregación, porque dentro de la congregación también uno tiene que tomar pasos de valentía. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué importante lo que decía también nuestra hermana Marlene, ¿cierto? Cómo la palabra nos va llevando y cómo Dios también nos va desafiando y nos va enseñando también a poder caminar siendo valientes, quizás con algunos pocos temores, trabajando, ¿cierto? Pero también ayudándonos a continuar, a seguir caminando, ¿cierto? A poder encontrar el lugar seguro que es la palabra, a poder buscar su presencia, a poder quizás orar y poder salir fortalecidas,
sabiendo que aunque tengamos temores, podemos entregárselo, ¿cierto? Cuando estamos de rodillas y Él puede levantarnos, ¿cierto? Y infundir esa valentía, como decía mi hermana Marlene, que no es nuestra, ¿cierto? Bueno, yo cuando conversaba con las hermanas acerca de esto, yo les decía que uno cuando recién está empezando y cuando empieza a creer, cuando la fe llega a nuestra vida, cuando el Señor se presenta, yo desde ese momento yo les decía que uno debe ser valiente para ir contra todo lo que el mundo nos dice, ¿cierto? Uno sabe que está en una corriente, está bajo el poder del enemigo cuando está en el mundo, y cuando Dios te toma y te saca de ahí, ya empieza a ocurrir una violencia, ¿cierto? Ya tú debes ser valiente para poder emprender este nuevo camino, para poder darle la espalda al mundo y poder caminar en el Señor. Y creo que se necesita de valentía, muchas veces llenos de temores, llenos de miedo, llenas de dudas, de preguntas, de incertidumbre. Muchas veces hemos podido decirle al Señor, sí te creo. Y eso nos ha dado la fuerza, eso nos ha dado la valentía, el Espíritu Santo nos ha llenado, ¿cierto? Para poder avanzar y caminar hacia la decisión que hemos tomado. Y como decía mi hermana Marlene, yo igual era así, yo cuando me veía enfrentada a situaciones o cosas que eran muy difíciles para mí o que me producían mucho miedo, yo también las esquivaba y las intentaba alargar y estirar lo máximo que podía hasta cuando ya me sentía muy presionada y tenía que hacerlo. Pero en el Señor he aprendido y he entendido que no es así. Así que bueno, yo después de esto y después de que quizá usted pueda escuchar un poquito de lo que cada una quizás ha vivido frente a la valentía, yo sé que ahí en su casa usted también debe estar pensando momentos y situaciones en las que Dios también ha podido trabajar con usted, en la que Dios también ahí ha podido presentarse delante de usted y le ha dicho, quizás sal de la barca, camina sobre el agua, ve tú y ora por esta persona, sé valiente para hacer esto, ve y di que no a esto cuando quizás antes tú siempre decías que sí a todo. Hay tantas cosas que muchas veces el Señor nos hace hacer, nos hace decir para poder ir quebrando y rompiendo, ¿cierto? Nuestras estructuras, nuestros temores, pero que damos gracias a Dios porque sabemos que es para crecimiento, que es para hacernos más valientes, es para poder también nosotros en Él lograr saber cómo movernos en este mundo, ¿cierto? Así que yo ahí le voy a pedir a mi hermana Marlene que nos pueda contar, ¿cierto? Un poco más en profundidad cómo, cómo ella ha vivido la valentía en el Señor. Ella nos decía que era una mujer temerosa, que ella está siendo valiente gracias a lo que Dios está haciendo en su vida. Pero yo sé que siempre Dios tiene testimonios con nosotros en nuestra vida, siempre hay algo que decir gracias al Señor, Él siempre obra con nosotros, así que siempre hay algo que nosotros tenemos que decir de Dios, si estamos con Él, si estamos alineados a Él, siempre hay algo que el Señor está trabajando, así que yo ahí le voy a pedir a mi hermana Marlene, ¿cierto? Que ella nos pueda contar algún testimonio relacionado a la valentía y cómo Dios también le dio la salida, cómo Dios la llevó a ese proceso, qué palabra quizás Dios le entregó en ese tiempo y ella pudo decir, yo de aquí me agarro y en esta palabra camino. Amén. Amén. Les voy a compartir una palabra que el Señor me entregó para orar, no puntualmente para las situaciones, porque por gracia y gloria del Señor, Él siempre me está ayudando con palabra porque yo soy muy torpe, siempre me equivoco. Y para los que están allá, antes que se me olvide, también es de valiente reconocer que uno se equivoca. También es de valiente decir que uno está en pecado. También es de valiente decir, sabes que me equivoqué, Señor, no hice lo que tú me estás diciendo, pero sé que tú tienes misericordia, porque este es un tiempo de misericordia. Y si tú estás en falta, tú te pasó algo, tú sientes que le está fallando al Señor, es el tiempo de que doblemos nuestra rodilla y le podemos decir valientemente al Señor, estoy aquí, Señor, quiero que me limpie, quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Y tomo esta palabra que
es una mujer que todo el mundo la escucha. Las mujeres siempre la hemos escuchado, hay una alabanza que es muy bonita y está en Marcos 14:3 y decía, pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, muy precioso, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza y ungió. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, pero ¿qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Uno de mis pasos de valentía fue mostrarle al mundo que había llegado Dios a mi corazón, que me habían encontrado con Dios, de que las personas cuando tú les dices, ¿saben qué? Hoy día conozco al Señor, hoy día ha llegado a mi vida, yo tengo un Salvador. Es difícil, como esa mujer, yo creo que fue muy difícil para ella. Estaba llena de gente, entró y le demostró a todos que ella le servía al Señor. En nuestros trabajos, muchas veces nos vemos expuestos a que nuestros compañeros se burlen de nosotros, que no nos entiendan y que tal vez nos puedan aislar. A mí me pasó. Pasé por las burlas, pasé por el aislamiento, donde nadie quería estar conmigo, pero Dios me fue fortaleciendo. Él me dijo, si tú te quedas conmigo, tú verás cosas mayores. Y en este tiempo he visto cosas mayores. He visto aquellos que se burlaban con más fuerza, que han venido a pedir una oración, a pedir una intercesión, a decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú le pidas a tu Dios, ese que te ayuda a ti, a ver si me puede ayudar a mí. Y es de valiente. Hoy día el mundo te critica por todo y ser cristiano no es muy fácil. Pero a ti, joven, mujer o varón que estás ahí, sabes que es un tiempo, solamente es un tiempo. Y Dios nos da la fortaleza para poder soportar. Esa mujer soportó burlas, pero ¿saben qué? Como a ella, el Señor también, yo soporté burlas y el Señor me dio la fortaleza para que yo, en vez de enojarme, tuviera misericordia y orara con más fuerza por aquellos que se burlaban, que aquellos que no entendían. Porque muchas veces cuando yo soy una mujer que vive con su madre, con una hija, y las personas se ríen de tus pasos de fe, de tus ofrendas, de tus diezmos, pero saben, el Señor después va a mostrar. Es un lapso de tiempo que va a mostrar y va a decir, oh, yo venía muy endeudada y por la gracia y gloria de Dios, Dios me sacó del endeudamiento y yo hoy día puedo bendecir a otros, puedo ser usada para bendecir a otros. Y ha sido el Señor que ha estado conmigo en este caminar y me ha dado la valentía para poder soportar, porque a veces necesitamos valentía para poder soportar los tiempos de prueba. Amén, amén, gloria a Dios, ¿cierto? Yo creo que siempre Dios nos está llevando a ser valientes. En la palabra también podemos ver cómo el Señor lleva a distintos hombres y mujeres a ser valientes, ¿cierto? Y yo creo que tendríamos que hacer muchos programas si quisiéramos quizás recordar y retratar la vida de cada uno de aquellos que en la palabra Dios los llevó a ser valientes, ¿cierto? Pensamos quizás en Gedeón, en la reina Esther, podemos pensar en David y el gigante, podemos pensar en Abraham cuando tuvo que ir a entregar a su hijo, y así, hermanos, quizás podríamos estar toda una hora hablando de valientes, ¿cierto? Los valientes de David, ¿cierto? Que hicieron hazañas y que podemos ver que quizás ellos cuando llegaron ahí a la cueva de Adulam y conocieron a David, eran hombres que venían quebrantados de espíritu, eran hombres que quizás estaban endeudados, eran hombres que quizás no tenían
un futuro, pero así como nosotros, ¿cierto? Así como nosotras que quizás llegamos ahí al lugar de refugio, ¿cierto? Cuando conocimos al Señor, cuando llegamos a esa cruz, pudimos quizás llegar, como decía mi hermana, endeudadas, quizás llegamos, ¿cierto? De distintas maneras, con un corazón quebrado, quizás viendo que nuestra vida no valía nada, quizás con familia destruida, ¿cierto? Con hijos que estaban perdidos, ¿cierto? Pero Dios sobró algo y esos hombres al pasar ese tiempo con David, que era el ungido de Dios, ellos pudieron ser transformados de ser esos hombres de corazón quebrado, de espíritu quebrantado, a ser los valientes de David, esos que podían defender un campo de lentejas, esos que quizás su mano quedaba pegada a su espada de tanto pelear. Y, y el Señor nos llama a ser así, hermanas, a poder, quizás todas llegamos en esa condición o en distinta condición, pero también el Señor nos muestra que pasando tiempo con Él, pasando tiempo con su Espíritu Santo, podemos llegar a convertirnos en valientes del Señor, en valientes de Jesucristo. Y, y bueno, me toca a mí ahora decir un poco cómo Dios me ha trabajado con esto. Y apenas la hermana me dijo, hermana, este va a ser el tema, yo decía, Señor, la valentía. Y como les mencionaba recién, uno puede pensar en tantas palabras, en tantas personas que uno podría decir, hoy podría hablar de esta persona, podría hablar de esta persona. Pero el Señor me recordaba una palabra. No se la voy a decir todavía porque antes yo buscaba el significado de valentía. Y valentía significa determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es lo que es la valentía, es una determinación, es una convicción de decir yo me voy a enfrentar a esto, aunque sea difícil. Y una vez que yo entendía eso, entendía que era una determinación, que era realmente poder decir sí y llegar hasta el final con esa determinación, porque alguien que es valiente no dice sí, voy a la batalla y se quedó a medio camino y no llegó hasta el fin, ¿cierto? Y no derrotó a su enemigo, sino que dijo yo me enfrento a esta situación difícil hasta vencerla, hasta que, como muchas veces nos han enseñado, hasta que yo vea la espalda de esta situación, hasta que yo lo vea irse, hasta que yo lo vea rendirse, yo voy a continuar. Lo que sí es que es una situación que es difícil, que es arriesgada muchas veces y eso es lo que nos da cierto temor. Pero yo pensaba y yo decía, ¿qué mayor determinación podemos recibir que, que la palabra, ¿cierto? Que un consejo, que el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas? Y la palabra que Dios me entregaba es una palabra que a mí desde que me convertí es una palabra que me llama mucho la atención porque, porque cuando antes yo de conocer al Señor yo no hubiera pensado que el reino era violento, era de valientes, era de los que arrebataban, de los que tenían determinación. ¿Cierto? Yo venía con una visión muy religiosa de corte católico, donde Dios es muy bueno, donde Dios es solo amor, donde Dios no es un Dios que nos disciplina, un Dios que nos habla también, un Dios que nos pone situaciones para que nosotros podamos vencerlas. Entonces, cuando yo me encontré con esta palabra, eh, y yo realmente Dios me sorprendió y aprendí mucho de ella. Y es una palabra que muchas veces marcó mi nuevo nacimiento, yo le digo así, y es la palabra que está en Mateo 11, versículo 12, y es muy conocida y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, hasta hoy, hermana, si usted está ahí en su casa, sepa que hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia, ¿cierto? Y los violentos lo arrebatan. Yo cuando leía esto nos explicaban a nosotros riendo que no significaba la violencia que quizás uno ha conocido en el mundo, ¿cierto? De ser peleador, de quizás ser violento, gritar, ser agresivo, sino que era una violencia más bien de ser determinado, como decía la palabra de valentía, ¿cierto? Como era el significado. Era una violencia de poder decir, yo creo esto, yo estoy parada en esto y yo con esto, esta es mi fe, de decir esto es lo que yo creo, esto es lo que yo declaro para mi vida. Y eso realmente mueve el reino, porque eso es fe y nosotros sabemos que Dios se agrada de la fe, se agrada cuando tenemos fe para decir,
yo no permito esto en mi casa, yo sé que voy a salir de esta situación, yo declaro esto sobre mi hijo, sobre mi hija. Y bueno, cuando yo me convertí, ¿cierto? Aquí algunos ya me conocen, otros quizás no, pero cuando yo me convertí, mis padres nunca me inculcaron nada relacionado a la religiosidad o a Dios, ¿cierto? Mi mamá me decía que era importante creer porque ella creía en Dios a su manera, ¿cierto? Y bueno, mi papá, no, la verdad mi papá era nada relacionado a Dios, venía de una familia muy atea, donde la verdad es que a Dios lo consideraban algo que no estaba dentro. Entonces yo era muy extraño porque yo llevaba 11 años, ¿cierto? En un colegio de monjas y era una mezcla bien extraña, ¿cierto? Tener un papá ateo, una mamá que creía a Dios de su manera, pero que a su hija la matriculaban en un colegio de monjas y que pasó casi toda su enseñanza allí. Entonces cuando yo conozco a Dios y empiezo y Dios me toma, fue muy extraño para ellos. Entonces ocurre lo que quizás a muchas hermanas les ha pasado. Yo llegué de 19, 20 años, de 20 años, llegué a la iglesia. Entonces era una joven, ¿cierto? Que aún vivía con mis papás, que aún estaba bajo su autoridad, ¿cierto? Pero ellos empezaron a darse cuenta de que algo había cambiado, ¿cierto? Y es ese quiebre que se provoca cuando Dios nos empieza a transformar, cuando Dios empieza a cambiar nuestra vida y nos damos cuenta de que ya no nos gustan las mismas cosas, ya no hablamos igual que antes, Dios empieza a cambiar nuestro lenguaje y Dios empieza a hacer su obra en nosotros. Quizás no es de un día para otro, pero sí la gente que convive contigo se empieza a dar cuenta, como decía mi hermana Marlene, la gente se da cuenta cuando tú empiezas a cambiar, cuando tu lenguaje empieza a cambiar, cuando tú ya no quieres quizás comentar acerca de otro colega, cuando tú ya no quieres hablar mal de otra persona, de un familiar, cuando tú dices ya yo no voy a volver a decir estas palabras, cuando te empiezas a sentir incómoda con cosas que empiezas a vivir y eso trae una violencia, eso hay que ejercer una valentía para poder enfrentarse a esas situaciones porque a mí me empezaron a cuestionar mucho por ello. Y es por eso que hoy día yo también quería hablar acerca de esto, porque sé que quizás hay gente que nos está viendo, que está dando sus primeros pasos en el Evangelio, que quizás hace poco le pudo decir al Señor, Señor, yo te creo, pero están levantándose situaciones alrededor, situaciones como veíamos acá, arriesgadas o difíciles, ¿cierto? Y el enemigo se la juega porque había muchas cosas que yo sabía que estaban mal y yo decidía, por ejemplo, no ir. Me decían, vamos a ir a este paseo, vamos a salir a este lugar, vamos a hacer aquello, vamos a ir a compartir con estas familiares. Y yo sabía que lo que iba a ver en ese lugar no iba a ser bueno. Entonces yo les decía, no, yo no quiero ir, yo me voy a quedar. Y cada vez que yo decía eso, muchas veces recibía, ¿por qué ahora estás así? ¿Por qué tú ahora tienes que ir a la iglesia? Y ya después cuando empezó a pasar el tiempo, a mí me decían ya que me llevara a la cama, me empezaron a tratar mucho peor, siendo que eran mis propios papás y ahí el Señor me fortalecía con palabras, me recordaba esto y yo decía, yo quiero ser alguien que arrebate el reino. Yo quiero ser alguien que pueda decirle, Señor, yo sé que quizás me da temor porque esto significa quizás, entre comillas, oponerme a lo que mis padres me dicen en ese tiempo, pero también entendía que esto iba a traer una retribución en algún momento, que esto iba a hacer que yo pudiera también frente a otros decir, yo no estoy de acuerdo con esto y ser valiente para que en algunas situaciones yo también pudiera decir, no. Entonces, esta palabra muchas veces me ayudó a eso, otras palabras en las que también me refugiaba. Y con esto le quiero decir que puede que haya muchas situaciones difíciles, complicadas, cosas a las que Dios nos va a enfrentar, ya sea con nuestra familia. Fue también, hermanos, una batalla cuando, por ejemplo, yo recuerdo que habían retiros en ese tiempo y cuando yo me convertí a los pocos meses, a los 2, 3 meses, había un retiro de jóvenes. Recuerdo que nos íbamos a ir como unos, unos días, ¿cierto? Y yo sabía que ir a ese retiro iba a hacer que realmente algo cambiara en mi vida. Y yo quería ir, por supuesto, pero no me habían dejado ir. Entonces yo hasta último momento, hermana,
nunca perdí la fe ni dejé de ser valiente para poder decir yo quiero ir. Y yo recuerdo que yo les avisé en ese tiempo a mi líder, le avisé muy tarde en la noche y salíamos al otro día, por decirle a las 8 de la mañana, y yo le avisé a las 12 de la noche que yo sí iba. Y yo sé que eso, esa violencia dio frutos en ese retiro. Mi vida no sería la que es ahora si yo no hubiera ido a ese lugar. Yo sé que en ese lugar Dios hizo algo, Dios quebró algo en mi corazón, Dios empezó a abrir ese cascarón para empezar a formar algo en mí. Entonces, hermanas, no permitamos que el temor muchas veces o que los miedos a las situaciones o el decir no me voy a enfrentar a esto nos deje sin lo que está más allá de esa situación, que es la cosecha. Porque así como una reina Esther tenía miedo y quizás hoy ayunó, oró y le pedía al Señor para que su pueblo no fuera exterminado, ella sabía que se enfrentaba a la muerte, pero ella dijo, bueno, si he de morir, que muera, pero yo tengo que hacer esto porque lo que yo voy a ver después de esto, aunque yo muera, va a producir una violencia en el reino que lo va a arrebatar. Y yo voy a ver eso, yo voy a ver cuando el reino se mueva y sea por mi fe, por esa determinación que yo tomé de decir, yo voy y soy valiente. Acá a mí me extendieron el cetro y pude ir. Y gloria a Dios porque sé que después de eso pasaron muchas cosas. Yo les comentaba a las hermanas hace poco que mi mamá está viviendo lo mismo que yo vivía en ese tiempo. Mi mamá ve un culto de una iglesia de Santiago y lo ve cada semana a través de su celular y ella de a poco ha ido conociendo la fe. Se quería bautizar hace poco y yo he visto cómo también ella ha tenido que estar viviendo lo que yo quizás vivía en ese tiempo, donde cuestionan lo que ella ha determinado, pero sé también que eso es una cosecha de la violencia que yo tuve y de lo que quizás la determinación que tomé de recibir mucho, llévate tu cama, ya no eres mi hija, mejor quédate allá, porque ahora yo veo el fruto de eso, de que eso abrió un camino. Así que, hermana, yo le quiero decir a usted que si está en eso, si está quizás con temor a algo, si está con temor a lo que quizás otros le puedan decir, usted pueda tomar la fe, agárrese de una palabra, tome una palabra, pídale a Dios, deme una palabra para enfrentar esta situación difícil. Y yo sé que Dios le va a dar esa palabra y usted cada vez que vaya caminando, quizás por ese valle, por ese proceso, por ese desierto, como usted quiera decirle, usted va a recordar esa palabra y usted va a caminar segura sabiendo que el Señor va con usted y que la está esperando también al otro lado. Así que eso, hermanas, yo les quería compartir eso para que el Señor les dé valentía en esta hora, les dé determinación, pero por sobre todo que usted vaya al lugar donde debe ir para buscar esa valentía, que es al Señor y a su palabra. Mi hermana Jessica, ahí que nos pueda contar también un testimonio que usted tenga relacionado a esto y que quizá ahí nos pueda dar alguna palabra que usted también haya usado en esa batalla. Amén. Amén, hermana. Cuando me llamaron para hacer el programa y me hablaron de la valentía, uy, le dije así a la hermana, a la que llaman, le dije, siendo que yo soy la más cobarde, y sobre todo para tomar decisiones. He tenido que enfrentar en mi vida muchas veces y tomar decisiones importantes, y en muchas ocasiones me ha tocado tomarlas sola. Y un día yo le decía a mi hijo Benjamín, le dije yo, el seguir a Cristo, le dije yo, es de valientes. Y esto fue antes de que me hablara la hermana para dar el tema. y, y créanme, hermanos, de que es de valientes tomar decisiones, pero tomar las decisiones de la mano del Señor. Mi testimonio se puede decir que fue cuando se abrió el Arquita acá en Gualañé, que tuve que, bueno, de la mano con mi esposo, tuvimos que tomar una decisión porque yo estaba acostumbrada que los colegios, a mis dos hijos mayores yo los tuve en un colegio normal, entre comillas normal, y teníamos a Joaquín en una escuela de lenguaje reconocida por el Estado y todas esas cosas,
pero tuvimos que tomar la decisión entre los dos de qué iba a pasar con la educación de mi hijo menor, del más chico. Y vinieron muchas dudas, y yo me sentía tan débil, y ahí está la palabra, que está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconocía de que era débil, porque no sabía qué decisión tomar. Tenía muchos temores, me tuve que ir en contra de mi familia, de mi suegra, de todo, porque ellos todos querían que fuera Joaquín a un colegio normal, o sea, un colegio donde estuvieran más niños, donde le enseñaran todo, pero Dios se ha glorificado en la educación de mi hijo, y ha sido un tiempo difícil, porque nos tocó cuarentena, nos tocó pandemia en ese tiempo, entonces empezamos con toda una etapa nueva. O sea, yo estaba acostumbrada a entregarle los niños, no sé, pues de que iban al colegio y que la profesora se hiciera cargo de ellos, que ella les enseñara, pues para eso estaban. Pero en este caso va todo de la mano del Señor, porque acá nos tocó en primero básico que Joaquín estudió online, primero básico, segundo básico igual, y este año estamos ya en tercero básico, y Dios se ha glorificado en la decisión que nosotros tomamos, porque fuimos valientes, nos fuimos en contra del mundo, en contra de muchas personas, porque nos decían de que éramos unos tontos, de que no iba a ser reconocido en la educación, de que iban a ser años perdidos, de que después iba a estar grande y que íbamos a tener que volver a ponerlo en primero básico porque no iba a aprender nada, que no le iban a enseñar nada. Pero nosotros nos fuimos en contra de todas esas corrientes, de todo lo que el mundo nos quería y el enemigo nos quería meter miedo, de que no íbamos, de que no podíamos. Pero hasta ahora Dios ha sido bueno y se ha glorificado en mi debilidad, porque si yo hubiese sido por mí, yo al Joaquín no lo hubiese puesto, pero Dios me ayudó a tomar esa decisión para poder salir adelante y en la educación de Joaquín, y esperamos llegar hasta cuarto medio y hasta la universidad si es posible. Amén. Gloria, gloria al Señor, ¿cierto? Ahí nuestra hermana nos traía un testimonio que quizás muchas hermanas también han tomado, las que tienen a sus hijos, ¿cierto? En Más que Vencedores, las hermanas que también tienen a sus niños acá en la guardería, en el Arquita. Y sé que también eso es una valentía que Dios tiene que obrar en nosotros, que quizás con incertidumbre, no sabiendo, quizás escuchando las críticas, como decía nuestra hermana, es saber que he tomado una determinación de acuerdo a lo que Dios me está diciendo, ¿cierto? Y poder decir, yo sé y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, y el que cree en mí, el que confía en mí, no será avergonzado. Yo sé que he visto cómo Dios ha obrado en la vida de Joaquín, cómo Dios ha obrado en él en todas áreas, en su conducta, en su sabiduría. Y sé que eso es producto de que hubo una madre y un padre que creyeron a Dios y que fueron valientes para decir, quizás aquí tengo hasta beneficios que voy a perder, cosas que ya no voy a recibir, cosas que quizás el mundo dice, pero ¿cómo tú vas a hacer esto si vas a perder este beneficio, vas a perder quizás este dinero, vas a perder quizás esta beca? Pero Dios es mucho más que todos esos beneficios. Y eso es lo que nos tiene que llevar a poder decir, yo realmente quiero y sé que Dios va a obrar y que lo voy a ver, ¿cierto? Que lo voy a ver, y como compartía con nosotros nuestra hermana Marlene también, ella nos decía que Dios siempre la desafiaba. Pruébame, le decía. Y yo sé que muchas veces Dios con esto nos dice, pruébame para ver si yo estoy ahí, no porque Él no vaya a estar o porque nosotros no confiemos, pero es para que nosotros veamos la grandeza del Dios al que servimos, es para que entendamos realmente
quién es el Dios que nos ha adoptado como sus hijas. Y como decía el otro día mi hermana en la alabanza, usted reconozca los atributos de Dios, usted conozca a Dios y sepa quién es Él, sepa quién es el Dios a quien servimos, porque a veces nosotros hacemos pequeño a Dios y lo traemos a un plano tan natural y que Dios nos ayude en esto, ¿cierto? Y ya vamos a ir también concluyendo lo que hemos ido conversando acerca de la valentía, hermanas, hermanos que quizás también nos están viendo. Esperamos que esto también esté en sus casas, usted esté ahí analizando y pensando quizás en situaciones que ahora Dios le está poniendo, situaciones que quizás son difíciles, son arriesgadas, a lo mejor en su trabajo. Usted está pasando por situaciones en las que Dios lo está haciendo enfrentar. Quizás ahí un monte, un gigante, lo está haciendo enfrentar algo y está diciendo, sé valiente y pasa al otro lado. Quizás hay puertas que se están abriendo, ¿cierto? Como nos decía la palabra profética, puertas que están ahí que usted tiene que dar el paso, como nos hacía dar ese paso, ¿cierto? Nuestra pastora a fin de año. Quizás Dios nos está diciendo, ahora es tiempo de dar ese paso y poder tomar y arrebatar eso que Dios tiene para ti. Yo te voy a dar la valentía, yo voy a estar contigo, ¿cierto? Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, como decía nuestra hermana Jessica al inicio. Hay palabras que son claves y que siempre resuenan y que quedan grabadas en nosotros, que cada vez que vamos a enfrentar algo aparecen, ¿cierto? Siempre yo recuerdo a Josué, que en esa comisión tan grande de ir conquistar la tierra y repartirla entre las tribus, yo le digo, Señor, necesito, Señor, esa valentía. Necesito la valentía de David cuando se enfrentó a ese gigante, quizás siendo un pastor de ovejas. Y necesito esa fe también de poder creer que si tú me envías, está todo listo. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que confiar, de poder decirle, Señor, si tú me envías, si tú me metiste en este proceso, es porque tú no me vas a dejar aquí, tú no me vas a dejar morir en este lugar. Así que mis hermanas, yo les voy a pedir que ustedes puedan hacer una breve conclusión, que ustedes puedan quizás dejar un mensaje relacionado a la valentía, a lo que ustedes vivieron, a qué es lo que quizás uno cuando tiene temor puede hacer, puede obrar, ¿cierto? Yo sé que ahí cada una tiene distintas formas de lograr enfrentar una situación, quizás pedir un consejo a un liderazgo, quizás ir a orar, clamar, buscar una palabra del Señor, que ahí ustedes puedan dejar un mensaje a nuestras hermanas para que también ellas puedan en este tiempo ser valientes del Señor. Amén. Mi hermana Jessica, ahí si nos puede comentar ahí su conclusión, ¿qué mensaje usted le dejaría a las damas? Amén, hermana. O sea, como decía la hermana Marlene, que reconocer cuando uno se equivoca es de valientes. Yo creo que empezando por eso, pidiendo perdón, pidiéndole al Señor que nos ayude, que somos débiles, que no somos valientes, porque a mí me tomó siendo una mujer débil, cobarde, miedosa, y me ha hecho una mujer valiente para tomar decisiones importantes con respecto a mi familia, a decir, no, no voy a hacer esto, a dejar muchas cosas para, para poder seguir a Cristo. Y de a poco Dios se ha ido glorificando y yo sé que si cuando uno reconoce que es débil, Dios pasa adelante y la ayuda y la lleva a caminos de sendas buenos que Él nos acompaña en todo momento. Amén. Gloria, gloria al Señor. Mi hermana Marlene, ahí que usted pueda decirnos algo también, una conclusión que usted quiera dar respecto a la valentía, a las mujeres valientes de este tiempo. Yo quiero ahí hacer una invitación. Así como un día me invitaron, el Señor me invitó a mí, yo les quiero hacer una invitación. Invitación yo les decía a mis hermanas que lo que más me llamó de la atención de Dios es que Dios no miente, que Dios cuando te entrega una palabra, esa palabra la hace viva, la hace verdad. Mi primera invitación es que ustedes vayan a todas partes con su palabra, que busquen en la palabra aquellas respuestas que
que tenemos, que tú tienes. Yo sé que más de alguna tiene alguna duda o está pasando alguna situación. Pregúntale al Señor. Hay líderes, hay pastores. Nosotros, por gracia y gloria de Dios, y si tú no eres de Manantial de Vida, te contamos que nosotros, por gracia, tenemos la palabra se hizo viva porque se imita a nuestros pastores. Yo desde que llegué he observado mucho a mis pastoras y he visto sus pasos de fe y sus pasos de valentía. Y eso me ha dado ánimo a mí para yo poder también dar mis pasos de fe. O a mis hermanos cuando veo que tienen victorias, que han sido valientes en determinadas situaciones, en negocios o por enfermedades o procesos, o aquellos hermanos que tal vez ven que sus hijos se están yendo del hogar y que no quieren estar con el Señor. He visto la determinación de los hermanos y cómo han luchado en la fe por sus hijos, le han obedecido al Señor, se han vuelto al Señor. He visto, es de valientes congregarse siempre, como decía la hermana Yorusa, es de valientes a veces determinar tu vida y decir yo voy a ir a todos los llamados que hace el Señor. Yo saben cómo lo aprendí bien cortito. Yo un día no fui al servicio, no fui a la iglesia. ¿Y saben qué me pasó? Que a la semana siguiente tuve una dificultad muy grande con una de mis hijas. Yo tomé una mala decisión, pero si hubiese ido ese día, Dios ahí me iba a entregar la palabra. Dios ese día entregó la palabra para que yo no me equivocara. Así que yo le dije, Señor, yo quiero ser valiente y quiero que tú, aunque tengas que llevarme a la rastra, o quieres que, no sé cómo me vas a llevar, pero siempre llévame. Siempre quiero estar escuchando tu palabra, escuchando tu mensaje, si es por internet, si es presencial. Cada llamado que tú me hagas, yo quiero estar ahí porque no quiero que me vuelva a pasar, porque, hermana, fue muy doloroso lo que me pasó con una de mis hijas. Pero si yo hubiese ido ese día, Dios tenía la palabra para que yo no me equivocara. Y por eso te invito, porque Dios no miente. Como yo les decía a las hermanas, Dios siempre me dice, a ver, Marlene, pruébame. Pruébame si mi palabra no te va a llevar a un buen fin. Pruébame. Pruébame si mi palabra no va a aconsejarte de buena forma. La obediencia a la palabra es lo que al hombre más le cuesta porque nosotros no somos obedientes, pero también el Espíritu Santo puede venir a poner obediencia para que nosotros podamos seguir el consejo, para que podamos ir. Y si te falta valentía, hay hermanos y hermanas que van a estar dispuestas a orar por ti para poder fortalecerte en aquellos momentos de la dificultad. Yo le doy gracias a Dios porque yo, cuando he sido más débil, he sentido las oraciones de mis hermanos levantándome y poniéndome en una posición que ni siquiera yo lo hice, sino que lo hicieron ellos con sus oraciones. Es maravilloso confiar en el Señor, porque Él no miente. Él, si mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, y siempre lo digo, jamás nos va a dejar a mitad de camino. Él siempre va a querer que nosotros lleguemos allá y lo veamos cara a cara. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosos mensajes nos están entregando nuestras hermanas, ¿cierto? Yo, para finalizar, creo que muchas veces nosotros a veces determinamos ser valientes y en el camino a veces se nos olvida. Y también quiero hablar de eso. Quiero quizás dejarles ese mensaje porque Dios me recordaba a Pedro y, y recordaba cuando estaban en la barca y él dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hasta ti. Y a veces tenemos esa valentía de decirle, Señor, si eres tú el que me está llamando a esto, dime que yo vaya y yo iré. Pero también muchas veces, hermanas, nosotros vamos y empezamos a caminar y vamos en el camino y vamos sobre el agua y vamos en la palabra, pero
A veces, hermanas, nuestra vista se sale de Cristo y empezamos a mirar las olas, empezamos a sentir el viento fuerte y nos damos cuenta que vamos en algo sobrenatural y nos da miedo. Pero que en ese miedo, hermanas, seamos valientes, como decían aquí nuestras hermanas, de poder decir, Jesús, sálvame. Porque eso también es ser valiente, el poder decirle al Señor, no intentar quizás nosotros nadar solamente nosotros por nosotras mismas, creyendo que la valentía vino de nosotras, sino de decirle, Jesús, sálvame, y estirar nuestro brazo y sacar nuestro brazo del agua para que Él lo tome. Y que quizás vamos a recibir un ¿por qué dudaste, mujer de poca fe? ¿Por qué no creíste si yo te estaba llamando? Pero también eso nos va a enseñar a que después un día podamos estar quizás frente a un concilio defendiendo nuestra fe y diciendo, para mí es mejor seguir declarando a Cristo resucitado que hacerle caso a ustedes. Y aunque eso me cueste azotes, me cueste persecución, como le costó a Pedro, poder decir yo voy a seguir porque me enseñó valentía el Señor. Quizás, hermanas, no siempre hemos sido valientes y quizás incluso después de haber conocido al Señor, no siempre fuimos valientes, pero que Dios nos ayude a tener esa valentía, de empezar a sembrar valentía, de decirle, Dios, enséñame a ser valiente. Porque como yo le decía, esos varones no eran valientes, se hicieron valientes al estar con David e hicieron hazañas que quedaron incluso en un capítulo. Si usted busca ahí los últimos capítulos de Segunda de Samuel, hay un apartado de varios versículos de las hazañas que hicieron los valientes de David. Quizás en un principio también se dice cómo fue su inicio. Y así como yo le decía, no todos los valientes empezaron siendo valientes. Así que, hermana, si usted hoy día dice que a mí me da tanto miedo todo, soy tan temerosa, diga, quizás no no partí siendo valiente, pero voy a terminar como una valiente de Jesucristo, una valiente que se va a atrever a hacer las cosas. Amén. Así que, hermana, ese es lo que lo que te puedo decir hoy, ese es mi mensaje, que te arriesgues a salir de la barca, a salir de la zona de comodidad. Quizás va a costar, quizás a lo mejor en el camino vas a sentirte incrédula, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí con una palabra, con un brazo extendido, para enseñarte la valentía. Amén. Le voy a pedir a mi hermana, ¿cierto? Para ya terminar, que pueda orar, ¿cierto? Y entregar este programa al Señor y pedir también ahí por cada uno de los que estamos escuchando y estamos en sintonía. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, te pedimos que vengas tú, Señor, a perfeccionarte en nuestras debilidades, Señor. Somos débiles, Señor, somos cobardes, Padre, siempre nos equivocamos, pero venga usted con su Espíritu Santo, Señor, a derramarse, Señor, en este tiempo para hacernos valientes. Hacernos valientes, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Hacernos valientes para decidir, Señor, hacer lo que tú dices, Señor. Para hacernos valientes, Señor, y que nuestro lenguaje, Señor, sea, Padre, para edificación a otro. Sernos valientes, Señor, para hacer esa sal y esa luz del mundo, Señor, que tanto se necesita en este tiempo, Dios. Ser valientes, Señor, para siempre que seas tú, Señor, en primer lugar. Ser valiente para reconocer, Señor, cuando nos equivocamos, Señor, ir corriendo a tu trono de gracia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque esto, Señor, no es nuestro, sino que es tuyo. Y te pedimos que pongas el querer en nuestro corazón y ser valientes, Señor. Queremos, Señor, ser valientes para ir, Señor, allá donde están aquellas mujeres, donde están aquellos niños, jóvenes, varones, Señor, que tanto necesitan, Señor, de una palabra, Señor, que tanto necesitan ser reconciliados, Señor, llevarlos para el camino de la reconciliación, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a ser valientes para cruzar esas puertas que tú dijiste, Señor, que estarían ahí dispuestas para que nosotros pasáramos, Señor, y tomar aquellos lugares. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Padre, ya llevamos 3 meses, Señor, de este año. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, Señor, que la valentía, Señor, sea la de nosotros como la de tu Hijo Jesucristo, Señor.
Padre, gloríate en nuestras debilidades, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Adiós. Bendiciones, chao, adiós.